Bueno, nos vimos este viernes, Luis, qué gran gala. Ahí estaba nuestro buen amigo siempre, Paco Rosell. Sí, señor, allí. Una gran gala, extraordinaria. Todo salió bien, Luis. Sí. Todo salió bien y además es verdad que, oye, son 25 años de rodaje, lo estamos comentando ahora. O sea, que decir, si en 25 años las cosas no están bien engrasadas, mal el asunto. Pero fue la demostración de que esta empresa, Fede, ya no nos necesita para nada. No demasiado, la verdad. Somos los jarrones de la abuela. Bueno, no, somos la abuela de los jarrones, más bien. Pero es verdad, mañana tenemos la Junta de Accionistas, que es el fin de curso de verdad. Voy a decir, ahí, voilà. Sí, pero es verdad. Para 25 años, es impresionante. Es impresionante porque sí, a mí me hubieran preguntado hace 25 años, como no la gente me conoce y no suelo dorar la píldora, le digo, ¿esto dura 25 años? Me hubiera carcajeado. Dice, ni 25 meses, macho, te hubiera dicho. Bueno, hubo incluso un gas para la fama de gruñón del propio Luis. Sí, o sea, hubo para todos, para todos. Pero una cosa que me sorprendió es que estaban todos los que han trabajado aquí. Y además todos esperaban ser invitados. Y vinieron todos que están ahora trabajando en muchos sitios, pero absolutamente todos. Yo estaba, algunos que no lo veíamos desde que empezaron aquí, todos ahí estaban. O físicamente o en el recuerdo, porque una cosa que alguna gente me comentó después con gran admiración, y me parece que fue un éxito y un acierto, fue que no se borró de la fotografía a nadie. No, porque además es que no hay nada que ocultar. Claro, por eso se hizo como la antigua Unión Soviética, ¿no? Que se borran las fotos. Y además es un justo homenaje a muchos de ellos que están en la memoria y en el ADN de la propia empresa, ¿no? Y luego los premios, los reconocimientos que se hicieron, el discurso de María Corina y el del representante de María Corina. Es de los mejores. Es verdad que en Venezuela hablan maravillosamente bien. Sí, pero hay que tener un coraje, cómo lo expresa, qué fuerza trasladaron ambos. Tiene la capacidad de hacerlo además, porque cualquiera de los políticos que no conocemos o tiene un teleprompter o no le sale un discurso con esa fluidez, es que no tropezó ni una sola vez. Sobre todo que se nota que creen en lo que dicen. Claro, pues se están jugando la vida por eso. Exactamente. Que eso es. Pero es verdad que a mí me chocó lo de que todos los que han pasado por aquí estaban allí, qué bien lo pasábamos. Estarán en sitios donde cobren más, pero más libres y más entretenidos que aquí, ¿no? Con gran nostalgia. Todos los que hubo gente que yo no veía hace muchísimos años y te das cuenta de que recordaban esto con una nostalgia profesional grande. Porque efectivamente... hombre, ahora ya esto está más rodado, pero al principio sobrevivir aquí era una aventura diaria. Y lo del piso de la calle Aranda está muy bien en aquel momento. Sí. Pero en definitiva se convierte en realidad aquello que se suele decir. Los de antes seguimos siendo los mismos y eso no se puede decir en todas las empresas periodísticas y de cualquier tipo. Lo asombroso es que por ser los mismos... Ese es precisamente lo más importante de... Y no haber cambiado y haber sobrevivido. Porque no cambiar es sencillo. Sobrevivir a no cambiar. Claro, eso es muy complicado. Ahí está la dificultad. Ahí están los puertos de primera categoría, Federico, que hay que remontar. Y además yo dije, ¿y quiénes se han portado peor? Los nuestros. Bueno, claro. Claro, es más, este grupo nace, que yo se lo digo a Mario Vargas Llosa, estaba Montaner también en Albarracín, estaba José María Marco. Bueno, digo, este tío se nos carga por Aznar. Este tío viene por nosotros. Hay que crear algo porque este tío, en el centro centrado, centrípeto y tal, nos liquida. Bueno, es verdad que el año anterior había pasado lo de Antonio, veníamos ya avisados, por lo menos Luis y yo, y me chocó que entonces Mario dice, pues venga, adelante. Y de hecho en la Ilustración Liberal, el primer número, escribe Mario, escribe Montaner, escribe Enrique Gersi, es decir, escribimos los que empezamos. Y se ha mantenido asombrosamente. Hemos tenido dos crisis, de verdad. Una, la crisis de la televisión, que nos endeudamos, como todos, y casi cerramos, como todos. Bueno, de hecho, tuvimos que renunciar a la televisión, que cuando ves ahora la televisión que hacíamos, oye, era casi mejor que la de Antena 3, ¿eh? Sí, bueno... Tan jóvenes todos. Desde luego, bueno, eso sí. Eso es lo peor de la gala, es que retrotraerte 25 años y ver la imagen de 25 años, bendito sea Dios. Muy bien. Pues yo nos vi muy bien, ¿no? Muy bien. Y luego, cuando ha habido accionistas que han querido torcernos, digamos, ayudar a Vox. Vox no se deja ayudar.
Mira que lo hemos dicho, pero como estábamos ya saneados después de lo de... Tuvimos 2 años rebajándonos todos, empezando por los de arriba, bueno, menos los que tenían el sueldo mínimo, el 20%, pero no se ha dejado de pagar nunca, ni un mes, una nómina. En 25 años no es fácil. Y luego cuando algunos accionistas creían que por haber comprado acciones iban a cambiar el rumbo de la empresa, pues no. Afortunadamente lo hemos podido recomprar en 2 ocasiones. Uno cuando vendió Ariza su parte a aquel, bueno, un tío que estaba haciendo campaña para el Real Madrid y pensó que comprando la mitad, que era casi la mitad entonces, del programa de Libertad Digital, le íbamos a apoyar. Un tío que tenía Otaiza, o no me acuerdo qué. Sí, el presidente Otaiza, sí. Bueno, fue candidato al Real Madrid. Sí. Y entonces, pues hay una operación, ahí nos ayudó uno del Atlético, Pedro Pérez, a pillarlo y pagándole, porque pagando lo que él había pagado por Ariza nos traicionó vilmente por la vil colación, la pasta gansa. Y luego otra vez, hace un par de años, cuando vos creyó que podía mandar aquí. Y no. De todas maneras, ahora lo entretenido no es tanto mirar hacia atrás, que está bien, porque eso muestra la fortaleza de la empresa y de un proyecto. Claro. Un proyecto se mantiene si el proyecto es sólido, si es cambiadizo, como dice Federico, no dura absolutamente nada. Pero ahora lo interesante es mirar hacia adelante, no hacia atrás. Pero está bien, cuando tienes que adelantar tienes que mirar antes al retrovisor, Luis, y es pues saber conocer la historia, el bagaje que tienes. Claro. Tampoco te puedes quedar como una estatua de sal mirando hacia atrás. Pero yo decía, hay 3 generaciones. Pero es muy importante, por eso lo que habéis hecho no es nada comparado con lo que tenéis que hacer los próximos 20 años. Claro. Te das cuenta, Daniel, ¿no? O sea, aquí se pone deberes a todo el mundo. Bueno, es que son ellos los que además estaban tan identificados con él. Dice, pues venga, si lo que queríamos era esto. Así que ya podemos... ¿Qué? Aquí a trabajar todo el mundo, más que nunca. Bueno, para los coleccionistas, esta es la medalla de los 25 años del Grupo Libertad Digital, que es de bronce. Esto está terminado a mano, es de Juan de Ábalos, es exclusivo, el troquel se rompió y cuando se acaben estos ejemplares, se acabó. Que tiene más sentido ahora, porque cuando vi los premios, la medalla lo que hace es que reproduce el modelo de los premios que se entregaron. Sí, señor. Eso que yo, hasta que no vi los premios, no he identificado. Está hecho a la vez. Y esto fue una propuesta de Juan de Ábalos, que era exactamente el espíritu que queríamos transmitir. Y además cuando lo veía María Corina, con esto de romper las ataduras, las cadenas, pues ¿cómo se consigue? Bueno, se consigue por un precio razonable para los coleccionistas, muy barato, pero en fin, 195 euros, 170 para los socios del club, 316 22 42, con el 91 se llaman de fuera de Madrid, 316 22 42. Ayer me dijeron había de los de accionistas 140, del club 300 y los demás eran gente nuestra o que había sido nuestra con sus familias y gente de publicidad, de empresas, etcétera. Pero todo fue de casa absolutamente. Bueno, y también la labor, y sobre todo en una empresa que vive de los ingresos, los anunciantes, que también se han comprometido, empezando por el dueño de Jamón Directo, que tuvo que mandar una brigada de apoyo de 2. Y que tiene una labor ímproba en defensa del jamón y en un mercado muy competitivo, y allí estaba dando el callo. Estaba buenísimo el jamón, Sí. Bueno, y tenemos que seguir en lo que seguimos. Aquí la gran cuestión está en que si la desconfianza hacia el poder es no ya lo liberal, es lo sensato en la vida. Pero yo después de ver ayer a Rute diciendo a Sánchez, le faltó decirle mentiroso, payaso, pero ¿a quién se le ocurre decir que algo que tengo que desmentir al día siguiente? Me acordaba de la segunda novela de Soledad Puertolas que se llama Una enfermedad moral, y es de un tío que miente.
Entonces la enfermedad moral de mentir por mentir, porque no tenía necesidad. Miente además sin descanso, ni siquiera repara en que era domingo, todos los días de la semana y a todas horas. Es tremendo lo que hizo sabiendo, pero él es su juego el que tiene. Su juego es un acto no solamente de encubrir el día siguiente, vivir 5 minutos más, sino lo que yo creo que va buscando es que en esta cumbre de la OTAN, pues Trump se fije en él y le preste los 5 minutos de gloria que necesita para cerrar filas con sus socios y seguir para adelante. Es exclusivamente lo que busca, a costa de los intereses nacionales que se ven seriamente postergados, porque ya vemos los titulares de la prensa, fundamentalmente anglosajona, pero también de otros lares, ¿no? En el sentido de que sabotear una cumbre de esas, porque Rutte lo que hizo es, buscando la unanimidad, el consenso, es decirle, bueno, vamos a ver tal facilidad, y él se vino arriba diciendo que tenía un acuerdo sobre el 2,1%. Que era mentira. Cuando no tiene ni presupuesto ni para esa décima más que en teoría tenía que hacer. Pero claro, todo eso se ha desenmascarado en los términos que hemos visto. Pero qué rápido, Rutte, además. Pero él además con un sistema que es el mismo que emplea la negociación. Es decir, aquí en la OTAN no hay negociaciones bilaterales, no hay financiaciones a la carta, como usted pretende en España. Esto es un club serio en el que todos los socios tienen que comprometerse con esa cometió una torpeza, ¿no? En mi opinión, Rutte, inicialmente plegándose a escribir esa carta equívoca, que yo creo que él escribe porque no podía ni pensar que la fuera a exhibir en público. Sánchez, además, le dan una interpretación torticera. No lo conoce. Entonces, Rutte tiene que salvar la cumbre, escribe una carta en la que, si la lees bien, lo que único que dice es que, bueno, el gobierno piensa que con el 2,1 llega, pero nosotros le vamos a someter a unos exámenes periódicos y tal. Bueno, entonces dice, pues si con esto se da por satisfecho Sánchez, pues lleguemos a la cumbre sin que haya gran acritud en la reunión. Pero Sánchez comete la estupidez, porque ya no es que sea mentiroso, es que es estúpido. O sea, quiero decir, cuando publica un tuit, o como se llame ahora eso en X, Feijóo, entonces él le pone la carta, y además con la prepotencia esa, que te la traduzca a alguien, como diciendo imbécil. Dice Alberto, y claro, le falta decir Bautista. Y la utiliza como teórica prueba de convicción de que él ha conseguido lo que nadie más hubiera conseguido, porque somos la mamá de Tarzán. Y claro, llega Rutte y dice, no, o sea, un momento, o sea, no. No. Eso no es lo que usted, la interpretación que usted da de la carta no es el sentido de la carta, y a partir de ahí pues queda desenmascarado. Es un recurso habitual del mentiroso, es decir, cuando tú te descubran una mentira, muéstrate desahogado, es decir, métete con el otro, exagera el gesto, y eso es lo que ha buscado. Lo que pasa es que ha comprometido la propia posición de Rutte. Mi amigo Rutte dijo que cuando estuvo en las últimas visitas que hizo Rutte tanto a Portugal, a Lisboa como a Madrid, cuando se reunió con el primer ministro portugués, tuvieron una rueda de prensa conjunta, y cuando vino aquí a España, Sánchez no quiso comparecer con él. Negó. Habla de mi amigo Rutte. Pero vamos a ver, si todos sabemos las diferencias clarísimas que hay entre usted y Rutte, y luego también en la intervención del domingo, que fue una intervención para subrayar, no solamente era que dice, bueno, vamos a mantener, no vamos a llegar al 15% y vamos a poder destinar eso a el estado de bienestar, en fin, las mentiras habituales, estado de bienestar en el que debe incluir pues el saqueo del Estado, por lo que entiendo. Pero es que él fue trasladando también otra circunstancia, es nosotros tenemos que construir el euroejército. Es decir, nos tenemos que salir de la órbita de Estados Unidos y tenemos que tener nuestra autonomía diplomática. Nuestra autonomía diplomática gratis. Exactamente, pero nuestra autonomía diplomática es nuestro realineamiento con China y otros países. Claro. Ese es el peligro de Sánchez. Ese es la bomba relojería que está trasladando Sánchez. Sánchez quiere, con esa bandera, lógicamente, unir a todo el magma de la alianza Frankenstein, que se olviden los casos de corrupción, y buscar esa alternativa, buscar esa vía de escape. Sí, eso es lo que está tratando. A corto plazo lo que quiere es que hoy le pegue un guantazo a Estados Unidos y que él venga con la cara marcada por Estados Unidos. Ese sería el mejor. Como no lo cite, hay que decir que además a la cumbre llega la OTAN en una situación ridícula, porque no solo este es un ridículo, anda que Macron se está luciendo como ya cuando lo de Ucrania, etcétera, pero es evidente que no se cuenta con Europa, no se cuenta primero porque no tiene un ejército, o sea, al final. Yo cuando vi lo de Irán, que me parece desde el punto de vista militar impresionante como lo que está haciendo Israel, esas operaciones de inteligencia que no te puedes creer la precisión con que está cargándose a la gente, dice, bueno, no avisó
¿pero cómo va a avisar? Si está claro que en serio a la guerra no puedes ir con Europa. Pero ¿qué es lo que...? Por eso salió ayer haciendo esa cosa, que eleva y eleva y eleva la voz el siniestro Zapatero. ¿Qué hace Zapatero? Se carga la política exterior española, la de Felipe y la de Aznar, la película que era estamos en Occidente, somos un socio fiable de Occidente, que cuesta años hasta conseguirlo. De hecho, cuando Marruecos intenta lo de Perejil, Aznar llama que voy a retomar Perejil, y por supuesto retoma Perejil. Pero claro, había esa relación que ya existía desde tiempos de Paco Ordóñez con Felipe González, que Aznar refuerza y se la carga y crea la Alianza de Civilizaciones con Erdogan. O sea, se carga, huimos de Irak, desertamos, somos el hazmerreír, el mismo tío que no se había levantado al paso de la bandera. Es decir, que le tenían tomada la matrícula. Biden era el presidente del Comité de Acción Exterior en Estados Unidos y le tenía tomada la medida desde entonces. O sea, Zapatero es los no alineados, entre los que estaba después Cuba. De haber sido de intentar Federico a través de Biden en su momento, lo que pasa es que le pegó el portazo y recordamos aquella rueda de prensa que prácticamente la hizo a la puerta de un garaje. Él intentó ser secretario general de la OTAN antes que Rute. Él lo intentó, pero le dieron un portazo. El problema de Sánchez es que puede defender una cosa en la contraria, pero claro, ya sus compromisos y su propia supervivencia política pasa por un realineamiento un poco en la línea de la política que marcó Zapatero. Es decir, efectivamente, con Zapatero cuando se levanta, no se levanta al paso de la bandera norteamericana siendo jefe de la oposición, y luego cuando retira sin avisar a sus socios. Y en contra de su promesa, además. En contra de su promesa, efectivamente. Y por esa política es por la que se transita el propio Sánchez. Y ahora llama mucho la atención que vuelva otra vez a anunciar Zapatero que va a acudir al rescate de Sánchez. Sí, pero si Zapatero lo que tiene que dar explicaciones sobre la financiación ilegal que ha recibido. Yo le aconsejo además a Zapatero que se haga acompañar de Pepiño Blanco y así nos expliquen toda la financiación internacional, la financiación ilegal que ha venido de Venezuela y de otros lares. Y de paso, ¿cuánto ha cobrado como intermediario de Delphi y este gobierno? No, pero eso que decís es verdad, pero hay un precedente que también conviene recordar. O sea, que Zapatero se convierte ahora en la baza, en el primo de Zumosol, en el medicamento este que damos siempre para que la gente se ponga muy buena, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y el que yo tomo es el Farmatón complex. Bueno, pues lo que te dé la gana. Sí. Pero vamos a ver, Zapatero es el tipo que colocó al Partido Socialista en la peor situación conocida del Partido Socialista durante los últimos 40 años. Es decir, de hecho, ni se presentó cuando tuvo que perdió todo el poder territorial. Todo el poder territorial que estaba en juego como consecuencia de su gestión. Arruinó el partido, lo dejó bajo mínimos. Y España. Y de repente ahora este es el que tiene que darle moral a los socialistas, pero si lo que deberían hacer los socialistas es decir, macho, lárgate y no vuelvas en una larga temporada, porque ¿qué hace una empresa con un gestor que ha estado a punto de hundir la empresa? Desde luego no lo coloca como referente de lo que hay que hacer. Es que está a punto, es que la llevó a la quiebra y como consecuencia de llevar a la quiebra, los grandes grupos, los grandes países de Estados Unidos, la propia China, Europa, dijeron que tenía que hacer un plan de ajuste inmediatamente porque no se podía, y lo hizo, y que no se podía soportar, y no se podía, es decir, que la caída de España arrastraba a la economía occidental, a la economía europea, y por eso tuvo que hacer ese plan de ajuste que ahora se le endosa al propio Partido Popular, y esa es la herencia, junto a los realineamientos. Ayer decía, acusaba a la Iglesia de los 1000 disparates, tal y cual, porque ha pedido elecciones anticipadas. Un señor que ha participado del montaje, del pucherazo del régimen de Maduro. Es increíble. Bueno, un empleado de ese pucherazo. Sí, un empleado de ese pucherazo y de China. Porque este es el problema. ¿Por qué tiene que levantar la voz Zapatero? Porque si no, no cobra. Si no levanta la voz, la gente piensa, como pensaba yo, y creo que por eso ha salido, no ha sido el único, este tío quiere cargarse a Sánchez. Porque ve que como caiga, que si no cae Sánchez, va a caer él también, porque los papeles de la UCO sale tanto o más que pero Sánchez. Da igual, pero no conocen lo que es la maquinaria de justicia. Mira que lo llevo diciendo años. Eso es lenta, pero es inexorable. Menos mal que no la conocen, porque es verdad. Yo cuando vi ayer a Ábalos, que estaba como en Belén con los pastores. Ese tío, si no iba medicado, estaba zumbado, y el otro riéndose como un energúmeno, lo que es.
Dice, bueno, pero estos tíos no se dan cuenta que están en el Supremo, que están dice, bueno, pero les han dejado en libertad. Bien, vale, de acuerdo. Pero que van caminito de Jerez, los dos. Porque lo que ha salido de la UCO y espera lo que salga, necesitan 2 meses más para el arqueo de datos. Es todo, es de condena a condena. Sí, bueno, pero yo creo que ya se dan cuenta de lo que se les viene encima y por eso están tomando varias decisiones muy rápidas y muy peligrosas. Una, la reforma judicial, es decir, el hecho de crear un nuevo turno dentro de acceso a la carrera, poner la Fiscalía a instruir los casos y la Policía Judicial, ya sea Guardia Civil o ya sea Policía Nacional, dependiendo del fiscal general del Estado. Es decir, están poniendo decisiones muy importantes y luego el movimiento que se está encerrando, que eso explica el silencio de tanto Marlaska como su directora general de la Guardia Civil, es el descabezamiento de la UCO. Sí. Y no lo olvidemos, un tercera pata, y acabo, la decisión que va a tomar absolutamente prevaricadora el presidente del Tribunal Constitucional con relación a la amnistía. Sí. Es decir, ayer me parece que era Alfonso Guerra en Antena 3 hacía una declaración diciendo, este señor sabe perfectamente, refiriéndose a Conde Pumpido, quién ha hecho esa ley de amnistía. Y alguien que ejerce ese cargo no puede avalar eso. Pues sí lo avalará. El viernes nos enteraremos que se avala en contra de la advertencia de la Comisión Europea que ha dicho que eso era una autoamnistía, un proceso en defensa de los intereses personales de Pedro Sánchez, no de los intereses generales. Eso es lo que está ocurriendo. Luis. Es que el proceso en marcha es muy peligroso. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Paco. Lo que pasa es que yo en la comparecencia ayer del Tribunal Supremo vi 2 actitudes distintas. Una es la de Coldo y otra es la de Ábalos. Yo creo que Ábalos es más consciente de la situación en la que está. Y Coldo, que no sé si es demasiado espabilado para este tipo de cosas, para otras evidentemente sí, todavía no ha adquirido conciencia de la situación en la que está. Entonces, todos creíamos saber, porque así nos lo habían contado muchas fuentes, que Ábalos, mejor asesorado que Coldo, había dicho, la única posibilidad que yo tengo de salir con bien de esta situación, vamos, con bien no voy a salir en ningún caso, pero la única posibilidad que tengo de suavizar el horizonte penal que me espera es colaborar con la justicia. Lo dijo él en la SER, entonces, el viernes pasado. Ábalos. Y entonces, y de repente pega un giro. ¿Qué pasa en medio de ese giro? Que se produce una reunión el domingo entre Ábalos y Coldo para coordinar la declaración. 4 horas. Y Coldo lo que le dice, según he leído en los medios de comunicación, pues no tengo información privilegiada sobre eso, pero lo han contado muy bien, tanto Ángela Martialay como me parece que fue Esteban Urriztieta. Claro, Coldo dice, vamos a ver, me han intervenido en muchos pendrives y muchas grabaciones, pero no tienen todo lo que yo tengo, José Luis, tú verás. Pero como empieces ahora a tirar de la manta y a contar cosas, yo cuento cosas que la UCO no tiene y que te colocan en una situación todavía peor. Y esa actitud, y por miedo a Ábalos, por miedo a Coldo, Ábalos de repente pega un paso atrás. Hay un dato que se publica hoy, no sé si es Voz Populi o El Confidencial, que casi le pega. O sea, que Coldo le amenazó físicamente a Ábalos. Y daba la impresión ayer de un perro apaleado. Aparte de medicado, creo yo. Sí, no, se le ve, pero lo que dices tienes... Hay también una razón temporal que se viene argumentando, que están esperando a la declaración de Santos Cerdán. Sí. Vamos a ver, es evidente que creo que fue la semana pasada, el jueves, Ábalos hace unas declaraciones en las que dice que efectivamente había una trama, una cadena SER, y en segundo lugar una circunstancia, que en su ministerio, por utilizar una expresión, se empotraron gente que le fue trufando, tanto Santos Cerdán... Utilizó un verbo mucho más... esto los psicoanalistas lo penetraron. Sí, en él todo va por lo mismo. Es que es el verbo que utilizó. Sí, señor. Todo cursa por el mismo lado. Sí, siempre pensando en lo mismo. Pero él responsabilizó tanto a Santos Cerdán, que para mí es la clave. Sí. Santos Cerdán es la clave. Es la clave no solamente de esa corrupción, sino es la clave de la negociación, que es otra forma de corrupción, con Bildu y con los independentistas, y otro factor, que es la trama oculta. Es decir,
toda la trama de ese PSOE-B que hay, que es el encargado de la guerra sucia que se está activando y de la cual pues ha salido, hemos conocido el episodio de Ley de 10, pero que hay otros episodios, que va contra la UCO, que tal. Todo eso existe. Y el responsable de esa clave es Santos Cerdán. Lo que le achaca Sánchez a Santos Cerdán es que no controló, no preservó esa omertad. Y esa es su responsabilidad. Por cierto, Zapatero, que va a salir a estos días a los medios para defender esto, hay que recordar su discurso hablando de su Super Santos Cerdán. Ese fue el término que él utilizó, Super Santos Cerdán, un coloso del socialismo. Eso lo hizo públicamente en defensa de Santos Cerdán. Bueno, en defensa de Santos Cerdán, como hizo el propio Sánchez, como hizo María Jesús Montero, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es la clave. Evidentemente hay muchos intereses muy entre uno y otro, pero Ábalos, él reconoció la existencia de esa trama y desligó la responsabilidad a gente que le habían efectivamente, tú has dicho el término exacto, se le habían penetrado dentro del propio ministerio, que parece que esa penetración llegaba de los tiempos de su antecesor Pepiño Blanco. Exacto, es que la transcripción que publicó Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, a mí lo que me llamó la atención es que Koldo habla en primera persona. Pongo entonces a esta. No, dice Santos Cerdán, Saura, este va por su cuenta, este no obedece, no trae. Tenía su propia agenda de contactos, etcétera. Está en paradores, que nos habrá también Pedro Saura. Pero lo fundamental es que él habla como si fuera el ministro. Y entonces, claro, recordé una cosa que dijo Aldama. No, vamos a ver, Koldo no es ni de Cerdán ni de Ábalos, es de Sánchez. Y él actúa como ministro de Sánchez. El otro le da, porque él no se lo sabe. Es un hombre que empieza con Santos Cerdán, y es verdad que Pedro Sánchez toma la determinación de que se vaya con Ábalos y en el ministerio de Ábalos. El que toma la decisión está es el dinero. Sánchez, que hay que recordar que digamos que el Koldo es la persona que custodia los avales. Sí, incluso, y duerme en una escalera. Exactamente, tiene que ducharse a casa de una vecina, duerme prácticamente encima de los avales para preservar eso. Sí. Y se va a duchar a casa de una vecina, según cuenta el propio Sánchez, con lo cual hay una intimidad grande. Pero al final todo recorre el mismo itinerario, es decir, y te vas dando cuenta de que los que están ahí desde el principio, pues ya se les ha caído poco la idea, ¿no? ¿Qué dice Ábalos nada más entrar? Vosotros veréis, tenéis que ayudarme. La idea, todo preso, toda persona comprometida cree que el gobierno tiene recursos para aliviar su situación y para quitarle controlar el proceso. Y entonces la primera reacción, la espontánea, la instintiva, es decir, oye macho, utiliza todo tu poder porque yo si no me hundo solo. Entonces durante mucho tiempo Ábalos está en esa tesis hasta que se da cuenta de que el poder no le puede ayudar y el poder incluso le abandona, porque claro, dices, no tengo más remedio, y a partir de ahí él cambia de criterio. Pero Koldo, y yo me imagino que todavía Cerdán, pero eso lo veremos cuando tenga que declarar, está en la idea de que el poder todavía le puede ayudar. Es más, eso que tú citabas hace un instante del plan, que a mí me parece maquiavélico, pero bien pensado. Es decir, ¿cómo descabezó la UCO? Patada hacia arriba. Sí. Cojo al capitán al teniente coronel, lo asciendo. Al ascenderlo y hacerlo general y archipámpano de no sé qué, lo tengo que cambiar de destino y procedo al nombramiento de un tío más dúctil. Hoy se cuenta incluso que hubo un intento para nombrarle al general Juste, para nombrarle un cargo europeo y llevárselo a Lisboa, precisamente para ir tal. Esa es la... Vamos a ver. Marlaska utiliza dos procedimientos. Lo vimos después del 1 en Cataluña. Depuró la Guardia Civil en Cataluña y en todos los lados. Señor. Luego vimos lo que hizo con el teniente coronel Pérez de los Cobos por no trasladar la información como policía judicial. Lo descabezó y le ha costado la carrera. Y ahora está en el proceso de patada hacia arriba. Yo te promuevo a general, yo te promuevo a no sé qué, y voy descabezando la UCO y la pongo a mis órdenes. Pero eso es una estupidez. No, o sea, pero eso causa sus efectos. No, hombre, porque entre otras cosas, el trabajo de la UCO, como de cualquier cuerpo, se genera en la confianza. Y evidentemente, difícilmente puede haber una confianza cuando tú estás viendo que el gobierno está trufando esto, porque no nos engañemos. Es decir, ¿cómo es posible que un camión de mudanzas apareciera en la sede del Partido Socialista 24 horas antes de que entrara la UCO? Que decían, no, es que se llevan cosas que es de marketing, no sé qué, no sé cuánto. Muebles. ¿Cómo es posible? Sí, ¿no? ¿Cómo es posible que el propio Santos Cerdán
tuviera información de que le estaba siguiendo la UCO y actúa de esa manera presentando unas iniciativas parlamentarias preguntando por unas obras que nunca se había interesado y de las cuales la UCO le responsabiliza de financiación. Que entiendo lo que dices. Y todo eso está ahí. Todo eso es verdad. Y vamos a ver, Luis, tanto Federico como tú, lo hemos vivido aquí en los tiempos del felipismo. Bueno, ya vimos en su momento todo ese magma y todo ese tipo pero de yo cosas. estoy con Luis en una cosa. La UCO, que parece que está vengando la memoria de Pérez de los Cobos, y además lo está haciendo, que era una persona de máximo prestigio, ahora es una máquina. Es decir, esto es como la empresa. O sea, la UCO ya está funcionando, ha pedido más medios a Marlaska se los ha negado, pero es igual, en lugar de un mes tardará 2 meses, o 2 meses y medio. Pero en septiembre se va a presentar con un mamotreto de pruebas. La labor que está haciendo ingente, pero aquí están echando arena en los engranajes. Sí, hacen lo que, pero han intentado hacerlo. Y claro, eso complica mucho más un trabajo tú al cocinero que es muy intenso. Tú al cocinero, si es de confianza, le puedes decir que no ponga la masa en el horno, ¿vale? Y que no haga el pastel. Sí. Pero si la masa ya está en el horno, lo que no le puedes decir al cocinero, porque no te lo va a hacer, es que saque el pastel del horno. Y todo lo que tiene la UCO... Pero se puede decir un corte del fluido eléctrico. Pero no lo han conseguido. Toda la investigación en marcha de la UCO, todos los documentos que están siendo transcritos, analizados, etcétera, eso no te lo puede parar ni siquiera un nuevo jefe de la UCO. No. Ahí voy. Que digas, bueno, que a partir de ahora, y además es verdad lo que tú dices, ya yo creo que tengo constancia fehaciente de hasta qué punto sacaron papeles de la sede del PSOE unas horas antes de que entrara la UCO y cuando se fue la UCO los volvieron a meter. Y cuando te digo que tengo constancia es porque tengo constancia, no me lo estoy inventando porque de repente parezca bien. O sea, quiere decir que evidentemente el camión de mudanzas del que tú hacías referencia y la filtración se produjo, tengo ninguna duda. Y que desde luego hay gente camuflada en la UCO que está haciendo favores para tapar no se sabe qué, también yo me lo creo. Pero lo gordo, es decir, la investigación de fondo y el análisis de todos esos tal, eso no lo paran nuevo general de la UCO, ¿no? Hay un elemento añadido. Ellos lo han intentado. La prueba es cuando quieren matar, que dicen lo quiero muerto, la fontanera, a balas. Que llamándose balas deberían tener precaución. Bueno, ¿qué es lo que consiguen? Nada. ¿Qué consiguen intentando cargarse a la juez Viedma? Nada. ¿Qué consiguen contra Peinado? Nada. ¿Qué consiguen contra Puente? Nada. O sea, pero si es que lo han intentado de manera delictiva, de manera descarada, de manera ilegal, mafiosa, gangsteril, y no lo han conseguido. Primero, no entienden bien lo que dices, que es que hay cosas en la justicia que ni siquiera los jueces pueden controlar. Claro. Luego, que objetivamente la instrucción no la van a hacer nunca los fiscales, el 90% de la instrucción la hace la policía o la Guardia Civil, que en este caso encima es la Guardia Civil, que es mucho más hermética, más sólida, etcétera. Y que muchos son hijos y nietos de guardias civiles, y lo del honor se lo toman en serio. Y luego, aunque pongas en la cúpula como aquel general de Estado Mayor que presumió de vigilar a los españoles para que no hablaran mal del gobierno con la COVID, tú bajas de ahí y amigo, aunque tengas que echar luego por corrupción la María Gámez, toda esta gente, pero luego bajas en la Guardia Civil y ya de coronel para abajo no encuentras a nadie que en estos momentos no odie a este gobierno. No es que no lo quiera, es que es yo estoy odio. De acuerdo, Federico, yo estoy de acuerdo con eso y sé la labor ímproba que se está haciendo, pero también no desconozco las dificultades y la operación en marcha. Te voy a contar un detalle que afecta no a la Guardia Civil, pero que sí afecta a la Policía Nacional. ¿Qué está ocurriendo con el caso Berni? El caso Berni se ha saboteado desde dentro una investigación, por cierto, la UDEC que está desaparecida en todo este proceso, se la han cargado a esos efectos, el gobierno ya se la ha cargado y es evidente. Pues han averiado el caso Berni. Es decir, y lo que han hecho y les ha salido bien, o parece que les puede salir bien el caso Berni con respecto a la UDEC y a la Policía Nacional, están intentando con la Guardia Civil y hay que saber cuál es el grado de dificultad añadida que tiene gente que está haciendo una labor absolutamente ímproba y que está siendo atacado desde las cloacas, pero también desde el Ministerio del Interior. Claro, si es que llega un momento en que no haya digamos, comunicación entre ambos aspectos. Y eso hay que subrayar y hay que ser consciente del peligro que hay ahora mismo y poner la luz sobre ello. El problema es que cuando es un aluvión lo que se te viene,
tú puedes tapar un boquete, pero cuando es toda una presa que se te viene encima. El caso del Tito Berni, me acuerdo, los catálogos, pero claro, después de lo que hemos visto de Koldo y de Ábalos, es que ya te sobra. El Tito Berni es un señor que empieza en el sexo ahora. Claro, es que estamos hablando de que sea yo lo digo a efectos de modus operandi, de la misma manera que no es casual que se saboteara todo el grupo que estaba luchando contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, inventándose un supuesto abuso, una supuesta negligencia del responsable del mismo. Esa calumnia se hace y se pone por escrito en Interior. Yo no tengo la menor duda de que Marlaska es el peor peligro, después de Pumpido, el peor peligro que hay en España para la democracia, para la libertad y para la decencia, se llama Marlaska, porque además últimamente va callado. ¿Cómo lo insultan cuando hablan de él, Koldo y compañía? Monigote, nanito, gilipollas, le llaman de todo. Pero el problema de fondo es que hay tal cantidad de datos ya en los juzgados, es decir, que están ya allí, que no tiene marcha atrás. ¿Qué van a hacer? Al final sacarán la historia de el pueblo me absolverá, pero por si acaso no lo dejo votar, porque es que ahí sí no me absuelve. Están recorriendo exactamente el mismo camino que Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se empeñó en lawfare, esto lo copiaron de allí. Dice, no, esto es, pero la historia me absolverá. La historia, 6 años de cárcel le han caído en la historia. Y además ahora ya no puede asomarse al balcón. Y además yo recuerdo, porque lo vi, que no me lo podía creer, una cosa igual que lo del viernes por la noche, el domingo por la noche, cuando hace la rueda de prensa Sánchez diciendo que ha legado a la OTAN. Y que no le llames rueda de prensa. Bueno, ya, pero se pone a mirar y hace gestos como si hubiera gente en las butacas. Sí. Y a Cristina Kirchner le graban cuando parece que se está dirigiendo a una masa de gente que la aclama, y entonces alguien la graba por detrás y está delante de una tapia donde además pone abajo la corrupción o algo parecido. Y entonces la otra hace gestos como que está hablando. Gracias, y no hay nadie. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, cuando el actor principal ya no sabe muy bien si está en el escenario o en el patio de butacas, que yo creo que es lo que le pasa a vete tú a saber. Por eso ha tenido que salir Zapatero a salvar el tinglado. Primero porque el tinglado lo hizo él, y luego porque es que él está muy pillado. Y porque en el tinglado hay mucho dinero, Federico. Hay muchísimo. Bueno, él es multimillonario. Efectivamente, quiero decirte que es un gran negocio la corrupción. Sí. Es un gran negocio y desgraciadamente lo que ocurrió en la moción de censura no era acabar con la corrupción, era quedarse con el negocio de la corrupción, como hizo Chávez en Venezuela, es decir, contra el bipartito venezolano, etcétera, etcétera. Sí. Lo que hizo fue no solamente quedarse con la corrupción, sino organizar la corrupción. Expropiese. Bueno, vámonos a... ¿Tienes algo que te llame la atención, que te veo mirando ahí? Daniel es de estos silenciosos, es un buen aficionado a los toros, que sobre todo hay que callar. En los toros lo más difícil es estarse quieto, callado y esperar a ver qué pasa. A ver, hay muchas teorías hoy sobre la estrategia de defensa que siguió ayer José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, o que Diario, por ejemplo, apunta que finalmente optó por declarar para evitar la entrada en prisión, apuntan que incluso se echó a llorar cuando el juez rechazó la petición de las acusaciones populares que pedían su entrada en prisión provisional. Otros manejan la teoría de que intentó no dinamitar un posible acuerdo en el futuro con la Fiscalía cuando inició su declaración diciendo aquello del Ministerio Fiscal conoce mi intención de colaborar, son palabras textuales, pero estoy viviendo una situación muy tensa, no puedo establecer un relato coherente, necesito algunos días. Sí que hoy fuentes fiscales, según apunta Irene Dorta en el Independiente, señalan que con su declaración de ayer hay muy pocas posibilidades de que en el futuro realmente se llegue a un acuerdo con el Ministerio Público, porque no colaboró ayer con la investigación. Y sí hay un cierto consenso a la hora de señalar que la estrategia de defensa que empleó ayer José Luis Ábalos coincide con lo que ha dicho hasta la fecha Santos Cerdán, sobre todo en respuesta a ese informe de la UCO, cuando dijo Cerdán que su voz no era la que aparecía en las grabaciones intervenidas a Koldo, que fue exactamente lo mismo. ¿De quién va a ser? Que dijo ayer José Luis Ábalos. Vamos a ver qué dice Santos Cerdán el próximo lunes. No es él. Es la primera vez, pero además se veía tan improvisado, tan de buenas a primeras. Yo lo vi, este tío ha querido hacerse listo, como todos estos, y hacerse una aldama.
que es lo lógico. Pero es que eso ya lo ha hecho Aldama. El pacto con la Fiscalía Anticorrupción y el GPS de la corrupción ya lo ha entregado Aldama a Luzón. Y que Aldama es más listo que todos ellos. Hombre, por favor, es un profesional internacional. Estos son gañanes, estos son gángsters rurales. Y el otro es un tío de alto gordo, que llevaba en su avión privado, aunque fuera privado de Delci, a Zapatero, con dinero de Caracas al dinero de Santo Domingo. Muy hábilmente va dejando miguitas para que se sigan los rastros de todos. Pero sí que es verdad que él llegó a entrevistarse con Luzón. Y tuvo un encuentro para sondear cómo podía colaborar, etcétera, etcétera, y Luzón le explicó la general de la ley. Vamos, esto está tasado. Sí, ¿y qué abogado tienes? Que esa es otra. ¿Visteis que ayer el abogado tenía una cara, parecía que iba al cadalso? Pero es que el abogado estaba desconcertadísimo, según él. Y además es que no le paga. No, pero el abogado además, diciendo, ¿pero este qué está diciendo? Como diciendo, pero porque ya no habla con su abogado. Y es verdad que, pero la clave del acuerdo de Aldama con Luzón es Choclán. Es un abogado fiable, un experto, que llega al acuerdo de fondo. ¿Cuánto material tienen? No lo sé, pero más del que conocemos seguro. Porque Luzón se ha cuidado, se ha guardado las espaldas y me parece muy bien. Pero el problema de Ábalos es que llega tarde hasta el arrepentimiento. La clave es Koldo. Yo te digo, a mí es lo que me sale después de mirar una y otra vez. O sea, la entrevista con Koldo y las amenazas de Koldo físicas y documentales, por decirlo de alguna manera, a Ábalos le hicieron cambiar. Bueno, la verdad es que Koldo ha grabado a todos. Y cuando digo a todos, es a todos, incluido el propio presidente del gobierno, me da la sensación. Por eso las declaraciones que hizo Paje hace una semana van en esa línea. Es decir, desconocemos cosas que no se han publicado y que impiden que Pedro Sánchez... O sea, aunque quiera irse, que se pueda ir. Sí. Es evidente, porque él ha grabado... Él con dignidad, dijo. Sí, bueno... No hay una salida digna, no tiene una salida digna. Por eso, quiero decir, y Ábalos los ha grabado a todos. Sí. Los ha grabado a todos y eso le da por eso él está... Bueno, todos han grabado a todos. Yo creo que en los últimos 2 años... Sí, pero él especialmente porque se dedicaba a eso de toda pero vida. Además hay un momento en el que, cuando se dice, estaban en La Chalana, ¿no? Ellos siempre se reunían en Tragantía, que es un restaurante de menos entidad que La Chalana, que es extraordinario. Y cuando saben que les están grabando, pasan a reunirse en La Chalana, que además tiene unos comederos privados estupendos, te dan un salpicón de marisco y tiene un arroz con leche, que es una cosa excepcional. Bueno, y cambian, pero porque ya saben. ¿Qué pasa? Que como nadie sabe lo que el otro ha grabado, rompen, pero esto ha pasado 1 año. En el último año, ¿qué cosas no se habrán dicho? Conforme iban saliendo, pues claro, todos iban pillando. Están grabados todos por todos. Es que además él graba a la espoleta de la bomba, que es Santos Cerdán. Claro. Pero si que le graba precisamente porque entran la guerra de tú te has quedado con dinero, tú te has quedado con no sé qué, y graba Santos Cerdán. Es cuando Santos Cerdán por primera vez aparece eso, más allá de sus conexiones que descubrió la UCO con la empresa esta navarra, las adjudicaciones... Bueno, graban ellos y además se encargan grabaciones. La declaración que hizo ayer en Telecinco, la sobrina esta de Ábalos que estaba en el registro... Bueno, que tú llamas sobrina. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿La última? ¿La porno? Sí. La porno se llama Anaís. Anaís es uno de sus nombres. Fue entrevistada ayer en Telecinco. Sí. Y entonces, ¿no habéis oído la declaración? No. Pues la declaración está muy bien y por ahí tenéis el testimonio. Y entonces Anaís dice que está muy asustada, que Ábalos le tiene muy asustado. Dice, y además, en la entrevista, más o menos de manera textual, dice, y además es que yo me he metido en un lío que vosotros no sabéis. Y es que a mí Ábalos me pidió que grabara una persona, hiciera una grabación y se la envié por correo electrónico. Eso lo cuenta ella ayer en Telecinco. O sea que ella ha grabado como el vídeo de Pedro J. Ella no se sabe... Hombre, el contenido me imagino, no va a ser una consulta filológica. Bueno, no sé si es una grabación sonora o es una grabación visual. Será visual, porque sonora ya me contaste. Pues no tengo ni idea, pero eso lo contó, te digo que es que lo contó ayer. No, claro, porque hay un montón de hilos sueltos, que además es una madeja que ya no vas a poder recuperar. Más bien que hilos cables sueltos, Federico. Sí. Cables sueltos. Bueno, y el que tiene el cable más suelto y además desgastado es el presidente. Pero Colacel, bueno, como está Luis, pues depende de la teoría, ¿no? ¿Quién lo necesita o quién Luis lo merece? No hay suficiente estocaje para darle a todo lo que necesita. Así que, ¿sabes a quién se lo podemos dar? ¿A quién?
a Asensio. Hombre, sobre todo a ver si se comporta. No, y que necesitan, o sea, algo le pasa a ese chico. Hombre, le pasa a los líos judiciales en que le han metido. Pero necesita un reconstituyente que le devuelva un poco de sentido común. Sí, pero también la humildad es importante, ¿eh? A ver si estamos como con Ramos, minuto 5, tarjeta amarilla. Minuto 10, penalti que provoca Ramos. Y luego ya se venía arriba. Gol, minuto 90 y Ramos. Pero es que esta película... La segunda vertiente creo que Asensio no la tiene, Federico. Bueno, yo creo que es muy buen jugador, muy temerario. Ahora, que me parece el que tenemos a Juanma Rodríguez, que no se ha curado de Mbappé, diciendo que ¿qué es eso de que Courtois le dé un pescozón a Asensio? ¿Tú también participas? No, en absoluto. Está muy bien dado. No, Courtois se lo dio, pero Oblak también se lo dio ayer, después de la victoria mínima raquítica del Atlético. Es decir, es que hay que decir esas cosas, porque claro, evidentemente le dijo, oye, no puede ser 2 veces que hagas exactamente lo mismo, o vamos a intentar resolverlo dentro del vestuario. Además fue por pardillo, porque las dos cosas son... No, porque va muy acelerado, Federico. Sí, claro. Yo creo que tiene efectivamente, yo creo que el problema que tiene judicial le está afectando, que es un problema no estúpido, tiene la tranquilidad y el asiento suficiente. Pues sí, venga, mandamos y eso que, pero también que si tiene el asiento es el nuevo fichaje, el holandés, que tiene el holandés de Málaga. El holandés de Málaga, que tiene una frialdad, una tranquilidad y un control del balón extraordinario. Y ese muchacho delantero centro que hemos descubierto en el Castilla, lo bueno que es. Sí, a mí tampoco me parece que sea tan bueno por lo que hemos dado hasta ahora. Primera vez que ha podido. Muy buenas. Sí. Bueno, los 2 goles son asistencia de él. Y el tío que se mueve muy bien y que nos ahorramos a El gol que marcó en el primer partido fue una potra monumental de un rebote, de un. Bueno, pero es que los goleadores viven de eso. También Kini. Eso lo explicó muy bien Raúl una vez. Dice, mira, cuando estás mal, tiras y no entra y pega en 2 palos y se va afuera. Cuando estás bien, te pega en el culo, no te has enterado y es gol. Dice, esa es la verdad. Por cierto, Raúl, que parece que va a ser nuevo seleccionador de los sub-21, ¿no? Parece que... Ah, sí. Bueno, pues bien, los colocamos. Porque Santidenia se va a ganar dinero a los países árabes. Bueno, es que la selección española empieza a ser algo cotizable. Debo decir que yo estuve viendo toda la segunda parte, a ver si los hermanos atléticos salían adelante. Con Simeone es imposible. Hasta la segunda parte nos saca Griezmann. Te ha contado el chiste Garci, que ayer me lo contó 3 veces. Sí, buenísimo. Sí. Un amigo que se encuentra con otro que está pasando un perro. Digo, ¿qué perro más mono? ¿Cómo se llama? Dice, Simeone. Y digo, ¿Simeone? Qué nombre más curioso. ¿Y por qué se llama Simeone? Y dice, porque no ataca nunca. Tal cual. Pero es que fue así. Y ya cuando se lanzan, cuando marca, pues hombre, es que ya era tarde, era minuto 80 y tantos. Sí, la primera parte haber empezado así el partido y haber metido por lo menos un gol en la primera parte. Pero es que además es que se dejaron ir cuando el PSG... Los 2 últimos goles dejan que lo metan, cuando todo el mundo sabe que cada gol podía valer. Efectivamente, los 2 goles que le faltaron ayer son los 2 que le sobraron. Eso fue lo que dijo Oblak, precisamente anoche. Pero es que tiene toda la razón. Bueno, hay un momento, mira que Llorente es un tío trabajador. El tercer gol del PSG se queda mirando, pero mirando, tranquilamente, de pie, a ver si entra. Ah, pues mira, entra. Es que ni defiende. Bueno, pues también para los hermanos atléticos que tienen un día de tribulación, ánimo, Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Aquí la verdad es que hemos aprendido mucho con Mundo Natural y una de las cosas más importantes es que cuidarse por dentro es la mejor fórmula para verse bien por fuera. El pelo, las uñas, la piel son el mejor reflejo de nuestra salud interior. Pero ¿y cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de cuidarlos? Pues confiando en los mejores, en este caso, bien lo sabemos en esta casa, confiando en Mundo Natural, que nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel, diría
ello para que nuestro cuerpo lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto, así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es y no se olviden de la aplicación móvil. Mundo Natural. ¿Cómo está el tiempo? Pues hace un calor tremendo. Hay 36 provincias en alerta por los calores o la calor. La DAN ahora ya está en el Mediterráneo. De momento, pues en principio va a afectar a menos zonas. Desde luego, la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares, pues seguro que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Pues a saber. 37 de máxima en Madrid. Mañana baja a 29, Qué bien. Luego volveremos a... Bien, pero verás que no. 8 grados son mucho. Mientras dura, vive dulzura. Bien. A mí me sale 29, esto habitual, pues me sale 29 mañana. Bien, no digo más. 40 es la máxima de Zaragoza, como de costumbre ya, y además Lérida, que también en esas esplanadas de Lérida cae el sol. Tremendo. 40 grados. Y la mínima, está medio pelotón del pasmo. Ávila, Bilbao, León, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Zamora. Habla de las esplanadas de Lérida como si se pasara la vida en las esplanadas de Lérida. Es una cosa verdaderamente sorprendente. ¿Tú no has estado en las esplanadas pues de Lérida? Alguna vez, pero tú no has vivido allí. Contabilizas yo todo te el digo tiempo. la terra ferma. ¿Qué es la terra ferma? La terra ferma, ni ¿Qué es la terra Tú habrás ferma? pasado en las esplanadas de Lérida, si juntamos todos los minutos, 3 horas. O sea, hablas aquí como experto de las esplanadas de No te da un Lérida. balón por perdido. Yo lo que no sé es, no bebiendo como no bebe, se emborracha con Fanta. Yo he vivido 10 años en aquella región. En las esplanadas de Lérida. En todas las esplanadas. Ibas con sombrilla por las en todas esplanadas de Lérida. partes. Venga, hombre, en todas esplanadas partes. de Lérida. 10 años. Tengo libros que lo demuestran. Lo que no estoy seguro es de que tú hayas vivido siempre en Madrid. Eres un desertor. Y además traicionando siempre. Bueno, en fin, no quiero entrar en detalles. Pues este pelotón del pasmo, que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 grados. Eso es una mínima. Pues no, es que es el día de San Juan. Señor, hogueras. Día de San Juan, sí señor. Bueno, así está el tiempo. A ver, Beatriz García, en la bolsa que está estos días en un estado de convulsión. Turbulencias, sí, Sí. pero bueno, hoy están recibiendo con agrado esta desescalada del conflicto entre Irán e Israel y bueno, el IBEX amanece en verde, en estos momentos el selectivo madrileño sube más de un 1% y cotiza por encima de los 14.000 puntos. El petróleo pues también cae con fuerza hasta los $67 y en España toda la atención está puesta en la OPA de BBVA y Sabadell, a ver si sale, a ver si el Consejo de Ministros toma una decisión, que hay pues bastantes escenarios, o sea, numerosos. Que el más optimista, que salga todo bien, que el BBVA asuma las condiciones y, por otro lado, que sean tan duras las condiciones que el BBVA incluso se retire, acabe esto en unos tribunales y el conflicto escale todavía más. Y por otro lado tenemos a la CNMV, que va a suspender la cotización de tanto de Sabadell y de BBVA, que ahora mismo están subiendo los dos bancos un 2%. Y bueno, también muy pendiente de las intenciones de Banco Sabadell de vender su filial británica, que esto tampoco le gustaría a BBVA y también sería uno de los motivos por los que se podría retirar de la operación legalmente. Bueno, esto es lo que llaman seguridad jurídica. Nadie sabe por dónde va a salir hoy el gobierno. El cuerpo ha cambiado 5 veces ya de posición. Pero todo el mundo se malicia lo que puede ocurrir. De hecho, podemos asistir a un conflicto entre la Unión Europea y el propio gobierno. El gobierno se debe a los intereses de sus socios. Otra vez. Y, lógicamente, el movimiento que hizo el Sabadell, pues sí, volviendo a Cataluña con la línea de blindarse con los socios del gobierno. Lo que cualquier pícaro parece haría. Precipitar la idea de que esa OPA va a ser torpedeada por el propio gobierno y podemos entrar en un pleito que yo no sé si el BBVA lo alimentará o no en esa dirección. Por tanto, entre el escenario optimista y el factible me temo que pueda operarse el factible. Pues sí, el factible, que es el caótico. Y una noticia interescultural de la ONCE muy interesante. Pues sí, porque nos acercamos al Museo Arqueológico Nacional, que por primera vez muestra todas las tipologías de cascos celtibéricos conocidos. La primera vez que se muestran en conjunto más de 200 piezas de otros museos como el de Zaragoza o el de Teruel, y hasta el 5 de octubre pues vamos a poder disfrutar de esta exposición.
Usted me mira, lo veo sin te mirar, iba a preguntar si en Teruel ibais con casco, pero ya no lo pregunto. No, perdona, a ti te sorprenderá que diga que toda la zona de mi pueblo es celta. No me sorprende. No ibera. No, es que siempre se dice, no, los iberos del centro y el sur. Pues no, señor. La provincia de Teruel está llena de poblados celtas. Y por supuesto que iban con casco, con esos fríos y esas estacas que se pegaban. Sabes que Jiménez Caballero tenía una teoría con respecto a Teruel. Decía que los de Teruel no estábamos vivos, pero tampoco muertos, sino que estábamos esperando la siguiente guerra civil. Entonces, cuando había una guerra civil, como Teruel siempre, el que domina Teruel domina el Mediterráneo, estábamos en guerra. Entonces, la mitad se levantaba, se ponía en un bando, la otra mitad en otro, pam, 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 clink, clan, y hasta que acababa la guerra. Entonces nos volvíamos debajo de la tierra, por eso parecía que no había nadie. Pero estamos esperando a la siguiente. Y algo de verdad hay eso, creo yo. Pero es verdad que esa es una zona siempre militar. ¿Y dónde están los cascos? Por donde ha habido batallas. Ay, luego sí llevaba casco. Hombre, por supuesto, pero hombre, aunque solo sea para el invierno. Y ahora para el granizo, que tampoco viene mal. Una pausa. En la cuerda del amor. Sí. Sandy Shaw, la cantante de los pies descalzos. Sí, señor. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de aquel. Yo creo que el último Eurovisión que vi fue este. Sí. No, seguro que viste luego lo de Congratulations. No creas, el Congratulations a mí nunca no me gustó. A mí me gustaba Sandy Shaw, la cantante de los pies descalzos. Tenía un 40, ¿eh? Tenía un pie... Siempre salía con panties, ¿eh? O sea, que ya... Si fuera Tarantino hubiera salido descalza. Bueno, preguntábamos esta mañana a los oyentes, Federico, cómo interpretan la reaparición de José Luis Rodríguez Zapatero al lado de Pedro Sánchez. Esta canción nos da bastantes pistas de por dónde van las respuestas y además con su reentrada en la escena han vuelto todos los motes, todos los recuerdos de tiempos pasados, su papel en Venezuela, sus frases para la posteridad que nos ha dejado unas cuantas y junto a todo esto los peores deseos penales para él de parte de la audiencia. Una pausa y leemos los mensajes de Instagram y escuchamos, por supuesto, lo que nos han dejado en nuestro audio WhatsApp. Ay, Zapatero, a tus zapatos. Bueno, sí. O a los de Sánchez. En nuestras redes sociales no hay dudas. Federico, José Luis Rodríguez Zapatero es el verdadero presidente del gobierno, aunque sea en la sombra. Sánchez es un títere, una marioneta de ZP y que mueve además a su antojo, según le conviene en cada momento. Cegus da Blanca piensa que siempre ha sido así, o sea que no es una cosita de ahora, de los últimos tiempos. Y Alberto Illán dice que si Sánchez fuera Capone, Zapatero sería Lucky Luciano. Y en el contestador, pues más de lo mismo. Los oyentes están convencidos de que Zapatero es el verdadero número uno. Que mueve los hilos, claro que es Zapatero, porque... Con él empezó la bronca. José Luis Rodríguez Zapatero, por supuesto que es el presidente en la sombra y lo ha sido desde el minuto uno. Es decir, nunca se fue, nunca ha estado fuera del teatro y siempre ha estado manejando los hilos de las marionetas. Hay que echar no a Sánchez, hay que echar a Zapatero, pero esto va a ser más difícil. Solamente se le puede echar entrando en la cárcel. ¿Qué quiere, coger las riendas del partido? Otra vez el señor Zapatero, el que decía aquello de la tierra no es de nadie sino del viento, que nos dio aquellas navidades tan apoteósicas. Pues están buenos los socialistas. Zapatero, que es el padre de Pedrito Sánchez, son tal para cual, porque Dios los cría y ellos se juntan. Y la gente o no tiene memoria o no sé dónde viven. La entrada en escena de Mr. Bean, que nos dejó en la ruina en sus años de presidente, espero que algún día los americanos o alguien le detengan a nivel internacional, le condenen y le metan en la cárcel y que devuelva el dinero a los venezolanos, porque gracias a este sinvergüenza, los venezolanos se están huyendo como nunca ha pasado en esta vida, con el tirano que tienen allí en Venezuela. Ayer reapareció una vez más Tontunas Zapatero, un presunto delincuente y sinvergüenza reconocido. Así que nada, el contador de nubes, o sea que así está todo. Otro que tiene que ir para adelante. Rodríguez Zapatero, yo lo único que deseo, pero de verdad, de todo corazón, es que este hombre sea juzgado y metido en la cárcel. Porque creo que es el responsable máximo de este ciclón de maldad que hay ahora mismo instalado en España, en el gobierno español y en el Partido Socialista. Pero dejen que regrese Zapatero, si cuanto más regrese, más destruirá el Partido Socialista. Zapatero es el verdadero número uno, es el
autor intelectual de todo este proceso de convertir a España en la Venezuela de Europa, y es el mentor de Sánchez. Es decir, Sánchez es su peón. Un peón cada vez más débil, por eso tiene que estar cerca para poderlo controlar y que esa debilidad no lo acabe delatando. Bueno, históricamente Zapatero se opuso a la candidatura de Sánchez, no la apoyó inicialmente. Sí. Otra cosa es que después se produjera la convergencia. Sí. Pero... Bueno, cuando hubo ya interés, Zapatero es un negociado. Es un negociante, un negociado, y es la corrupción en persona. Sobre todo es el que monta la oficina central de la corrupción, que es la Embajada Española en Venezuela, con la ayuda de Bono y de Morodo, los dos niños bonitos de Tierno Galván. Yo siempre recuerdo que hay una prueba hasta qué punto estaban trincando ya al por mayor, que es cuando Bono, en un viaje a Perú, volviendo a España, de pronto desaparece. ¿Y dónde está Bono? Lo han secuestrado a Bono. ¿Qué hace Bono? Bueno, apareció, se supo después que estaba en Venezuela, que estaba en Caracas, vendiendo 4 fragatas con tecnología militar norteamericana de última generación, cuando estaba a punto de entrar en guerra Venezuela con Uribe en Colombia. Porque las narcoguerrillas entraban y salían de Venezuela y Uribe se había puesto serio, como afortunadamente hizo cuando estuvo de presidente. Bueno, entonces estaba Biden, el Comité de Acción Exterior, que es cuando le toman la matrícula a Zapatero. Y entonces dice que se rompe cualquier relación militar con España, nada, ni vender, ni prestar, ni tecnología militar, y entonces lo quitan la tecnología, que era sobre todo de superficie en las fragatas. Sí, porque esa tecnología no lo podían utilizar a países terceros salvo autorización de Estados Unidos. Y lo había hecho a espaldas de Estados Unidos. Pero ¿cómo sería que después de perder eso, que se supone que es lo que valía, siguieron vendiendo las fragatas y los otros comprándolo? ¿Qué comisiones de por medio no habría para que se mantuviera un negocio que ya no tenía ningún sentido? Bueno, lo último que hizo, y esto lo hizo Zapatero, fue el encierro de Mundo González, como si fuera una checa de la guerra civil, en la Embajada de España, que es un sitio para que pongan Zotal alguna vez, si es que aquello cae alguna vez. Y Zapatero es el tío que monta todos los negocios de Delcy. Cuando Delcy viene aquí con las maletas, lo coordina Zapatero. Pero es verdad lo que dice Luis, que él apoyó a Madina, porque Madina era más radical que Pedro Sánchez, hay que recordarlo. Claro, es verdad, entonces fingía Sánchez. Sí. Quiero decir que siempre a Madina se le decía que estaba ahí un poco, mucho de una cierta, a pesar de haber sido una víctima de ETA, el síndrome de Estocolmo le había afectado de tal manera que era mucho más receptivo a los acuerdos con Bildu y otras fuerzas políticas, a diferencia del propio Sánchez, que era el más moderado en ese momento. Pero bueno, aquí las cosas se dan la vuelta. Incluso en función de... Después, ¿no? En las primarias de 2017, si no recuerdo mal, apoyó a Susana Díaz. Bueno, todo el mundo apoyaba a Susana Díaz. Casi Sánchez apoyaba a Susana Díaz. Y fue tan pardilla de pensar, bueno, que me cuide el sitio, que ya vendré yo bajo palio. A palos va ahora. El otro día esas fueron las segundas primarias. Sí. En las primarias es verdad que todo estaba apuntado para que Susana Díaz fuera la secretaria general del Partido Socialista, pero el propio Pérez Rubalcaba accedió a que hubiera unas primarias. Sí. Entonces ella no quiso someterse a unas primarias, sí, porque quería que venir bajo palio a la calle de Ferraz, y en ese momento pues dijo, mira, apoyo a Pedro Sánchez, que no vale, pero nos vale, fue la expresión que se utilizó en su momento, para que le guardara el sitio para el momento que pudiera producir su desembarco. Evidentemente, Pedro Sánchez, en cuanto mordió el hueso, no lo iba a soltar. Recuerdo cuando la encargada, la que representaba a Susana Díaz, una pequeñita muy vivaracha, muy mona, que decía, y haremos un congreso con todos sus perejiles. No, eso fue en el Comité Federal. Pero hubo primaria, o sea, hubo enfrentamiento entre Susana Díaz y... En las segundas primarias. En las segundas, pero las primeras, que es cuando ella lo tenía a huevo. Sí. Entonces la segunda es cuando ya intenta, digamos, ir contra el Pedro Sánchez, porque se considera traicionada, en el sentido de que ella le había dicho que él mantuviera el sitio caliente, y es cuando se produce el enfrentamiento entre ambos. Bueno, ¿hacemos una pausita o ha pasado algo? Cada vez que veo a alguien del equipo cogiendo el móvil, digo, aquí ha pasado algo. O sea, ha pasado algo, es importante, y nos lo va a contar Vanessa Vallecillo. ¿Ves? Bueno, aquí, como decía el clásico, le gustaba mucho citar al gran José Luis Balbín. El niño Jesús nació en un pesebre, donde menos se piensa, salta la liebre. Bueno, pues salta la liebre, y esta liebre lleva corriendo una temporada larga, y hasta ahora pues no le habían disparado.
patapaf. Bueno, 2 liebres han saltado en los últimos minutos. La primera en casa de Santos Cerdán. Agentes de la Policía Nacional se acaban de presentar allí. Nos hemos enterado en torno a las 9:30 de la mañana y rápidamente se ha presentado en el lugar Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estamos en el portal del distrito de Moncloa, donde vive Santos Cerdán, un ático valorado en 1 millón de euros y en el cual tiene un contrato de alquiler, aunque él ha presumido ante gente del partido de que es opción a compra. Y la verdad es que ha saltado la noticia de que agentes se habían personado hoy aquí en el edificio. Algunos de ellos incluso habían asegurado que eran agentes de la UCO. Falsa alarma, es una unidad Z de la Policía Nacional y relacionado con una incidencia que había pasado en el domicilio. Al parecer es un paquete sospechoso que se ha presentado, que han entregado en la casa de Santos Cerdán, y la policía ha venido pues a revisarlo. Ya han salido 2 agentes, pero bueno, parece que han llegado unos nuevos agentes que irían de paisano y que no hemos podido identificar y que estarían todavía arriba, pero bueno, la tranquilidad es que no es ningún registro judicial y solo es relacionado con una incidencia menor. Bueno, inventarse un paquete de bomba. Depende de lo que... Claro, hay que recordar que aquí ya ha habido muertos, ¿eh? Que hay un tío que declara y aparece y se suicida. Es que estamos hablando de la narcodictadura venezolana, ¿eh? Cuidado. Y aquí hay muchos que tienen demasiados datos. Pero vamos ahora con Vanessa, con el político. Sí, bueno, hay que decir, por cierto, que cuando saltaba esta noticia, muchísimos medios se lanzaban a contar que era la UCO la que estaba registrando el domicilio de Santos Cerdán, que con esto también hay que decir que hay que tener mucho cuidado, porque la primera información era agentes se acercan al domicilio de Santos Cerdán y automáticamente se producían estos titulares. Tenemos también otra última hora, y es que el juez Peinado ha pedido al Supremo que investigue al ministro Bolaños por malversación y falso testimonio, y al teléfono tenemos ya a Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. A ver. En unos minutos seguramente podamos... ¿Ya podemos hablar con el compañero? Sí. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Noticia de ultimísima hora. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha pedido al Tribunal Supremo imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio. En un escrito de 32 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado afirma que se eleva exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la competencia para continuar la instrucción de la causa podría corresponder a ese alto tribunal, pues podría existir indiciaria responsabilidad penal en un miembro del gobierno, en concreto el ministro de Justicia Félix Bolaños, en íntima conexión con otras personas no aforadas. Cabe destacar que esta imputación tiene lugar después de que Félix Bolaños declarase como testigo ante el juez Peinado y estaría relacionada por la contratación de la famosa asesora de Begoña Gómez de la Moncloa, Cristina Álvarez. Hay que decir que ese sí que es un punto negro que estaba en el haber. No, es que después de la escenificación del Pío Pío, que yo no he sido, ha sido un subalterno mío, en fin, jugó con el juez instructor, y las consecuencias son esas. Evidentemente ahí parece que una responsabilidad en su etapa de secretario general de presidencia, en la contratación de esta persona y en las atribuciones de esta persona, que realmente no es que además esa persona lo confirmó formaba todo. Parte de la estructura de negocio de la propia mujer del presidente del gobierno, hasta el punto de que recababa los patrocinios y las matriculaciones, y lo firmaba, etcétera, lo firmaba siendo funcionaria, que sobrepasaba el papel que han tenido pues algunas asistentes de las mujeres de los presidentes, en el sentido de organizar actos, etcétera, llevarle un poco esa infraestructura, pero aquí era la infraestructura del negocio privado desde las instancias del Palacio de la Moncloa. Además tenía tanta autonomía, o sea, estaba tan integrado que hay un momento en que a Reales Seguros, que es de la Caixa, no le ha pagado ese año, o sea que ya le había pagado antes, pero dice que aunque sea la mitad, es más, que aunque no pague y el año que viene que sea la mitad, pero que ante todo mantengan el patrocinio. O sea, esto era discrecional. Ella hacía, oye, pues llévalo tú esto, y la otra lo hacía como estaba actuando, al servicio de un negocio privado de la mujer del presidente, negocio fraudulento además. Y a mí me chocó porque como Bolaños está pasado de rosca y está muy fatuo y muy tal, yo recuerdo que en lo de Cristina Álvarez digo, pero si es que además él salió como presumiendo también, muy jacarandoso, pero si eso no hay manera de defenderlo.
Si es que estás allí, es que es de la Moncloa, es que es una funcionaria que está trabajando para un negocio privado. Cometió un error de libro que además ningún tipo que tenga 2 dedos de frente debe cometer, que es maltratar al juez. Exactamente. Y luego otra cosa importante, que como todos los grandes casos, al final un tema aparentemente menor termina complicándote la vida, y esto es lo que le puede suceder a Bolaños. Bueno, eso es lo que hace ahora la segunda. Maestresala del asesoramiento jurídico de toda la estructura de apoyo y de salvaguarda del propio Sánchez, ¿no? Pero la sala segunda, el Supremo, lo penal, lo que obsesiona a Sánchez y por supuesto, a Pumpido, etcétera. ¿Qué va a hacer? ¿Va a desautorizar ahora al juez y favorecer a Bolaños? No lo creo. No lo creo, porque ellos están bajo el fuego, bajo asedio. A lo mejor no le gusta la instrucción de Peinado, pero no va a ir contra Peinado, porque sería ir contra ellos mismos. O sea, pero es que lo que dices, Bolaños ha cometido un error que yo me ha costado años aprenderlo, pero lo he aprendido. Un juez instructor en España es Jehová en el Antiguo Testamento. O sea, no te metas con él, ¿eh? Finge acatamiento, arrástrate como un gusano y después babea un poco más como caracol. O sea, pero ni se te ocurra ponerte chulo, porque lo que se instruye es lo que va a juicio luego. Ahí lo tienes. Ahí lo de la célebre frase de Napoleón, no hay nadie más poderoso en Francia que un juez instructor, pero si tú además le ayudas contribuyendo con tu actitud le facilitas el terreno, pues evidentemente puede producirse las consecuencias que se están produciendo. Ahora el balón efectivamente está en el Supremo, que vamos a ver cómo juega esa pelota, porque ese episodio puede ser clave en todo lo que estamos viviendo. Sí. Otro ministro, superministro, también imputado ya, porque vamos a ver lo que pasa, a ver qué dice. ¿Va a negar el suplicatorio? ¿Va a adelantarse la gran cuestión de si se daría un suplicatorio en el caso de que quieran encausar a Sánchez? Pues estamos ya, es que ya es la puerta, detrás de Bolaños ya solo está Sánchez. Ya no hay nadie del gobierno. Hombre, sobre todo porque es el que está construyendo la teoría del lawfare desde los jueces, desde el gobierno. Y con las reformas que hemos hablado, la reforma del acceso a la carrera judicial, la instrucción de los procesos judiciales, la dependencia de la policía judicial del fiscal general del Estado, el papel de las, digamos, acusaciones particulares en todos estos procesos. Es decir, es que es un tema... Y le vas a echar una mano a este que se quiere cargar toda la carrera judicial. No creo. Mayor, ¿eh? Es una pieza... ¿Cuánto tiempo tarda en un suplicatorio? La deliberación, yo no sé si está tasada. Yo ahora no tengo ni idea del plazo, la verdad. Eso Miguel Ángel Pérez se lo podrá decir. Pero vamos, en todo caso no se dilata mucho. No. Lo que pasa es que pueden decirle al juez muchas cosas, que practique más diligencias o que admitan la tramitación, o que no tengo ni idea. Yo no en este momento no tengo tan claro como tú que el Supremo vaya sin más. No, sin más no, yo estoy seguro que hay con más, pero con más y con menos es el tío que se está cargando la carrera judicial. Es decir, tú no puedes andar con muchos perejiles porque... que además este caso, independientemente de lo que decida el Supremo, también tiene un factor que conviene analizar. ¿Se apoyaría desde el Parlamento que se le quitara el aforamiento a Ábalos? A Ábalos no, a Bolaños. A Bolaños. ¿Y la perspectiva de que el siguiente puede ser Pedro Sánchez? Por eso digo que se puede adelantar. Es decir, estamos viendo unos escenarios todavía que es muy precipitado. Yo entiendo ese razonamiento si lo circunscribes a los escaños del PSOE. Pero yo quiero ver ahora, ten en cuenta que basta con que Podemos vote a favor del suplicatorio para que haya mayoría del suplicatorio. Es que ayer, como sabes, Yolanda Díaz decía que había mucha gente que estaba poniendo velas a todos los santos para que ellos apoyaran a... Pero que se investigue, yo quiero ver ahí a los socios, a algunos socios. Sumar es posible que al final hiciera causa común con el gobierno. Lo que se rompió ayer. Ahora, ¿qué va? El de la Chunta de Aragón va a salir a proteger, huye de Sumar, porque los han pillado. Estamos metiéndole en un terreno ignoto. Pero el discurso, Paco, el discurso de los socios de estos días es que se investigue y que sepamos la verdad. Tú no puedes aparecer como el obstáculo a que se investigue y se sepa la verdad. A más visible. Los principios de la ley me los conozco. Lo que quiero ver es la propia circunstancia y el papel que puede hacer en todo este proceso el señor de Waterloo. Mira, cuanto más vueltas le doy, peor lo veo para Bolaños, por lo que contabas. Es que en la última semana, donde el guión lo vuelve a hacer Pablo Iglesias, primero es Podemos el que dice que esta legislatura está muerta.
bien, no vamos a alargarla impidiendo suplicatorio. Luego ayer Yolanda se va la de Valencia, se va a ir la de Baleares y se va el de la Chunta. Con lo cual ya son 3 de los 4 que tienen de mayoría. ¿Y me vas a decir que ninguno de los otros va a sacar los pies del plato, empezando por el PNV, que ya dijo el otro día que no está para sostener gobiernos? Ya me dirás para lo que estás. No. Esto tiene más recorrido del que parece. Pero sobre la base de que se le pida el suplicatorio, cosa que es correr mucho, ¿eh? No, estamos haciendo es explorando un terreno de hipótesis. Todo va a quedar para septiembre. El que es un terreno ignoto del que complica muchísimo al propio gobierno, ¿eh? Sí. Bueno, nada, un último apunte. Me está contando Rubén Fernández que la unidad canina ha llegado a casa de Santos Cerdán y que han entrado ya con los perros. Bueno, para que se quede tranquilo. En fin, bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días. La verdad es que lo tenemos casi tan divertido como en la política, ¿eh? Esto de la crónica rosa. Bueno, es que hay mucho cainismo. Ya empieza a vender el producto antes de saber lo que hay detrás. Claro. De los creadores de Me queréis poner un pino en la tripa, ¿te acuerdas? Sí, y de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Pues llega una nueva frase que es voy sin silla de ruedas, cuantas más mentiras digáis, me veréis mejor. ¿Quién lo pronuncia? Juan Carlos I, Federico. Ayer le preguntaban allí en el Pantalán a grito pelado, porque tampoco permiten acercarse a la prensa, cómo está, cómo se encuentra, qué pasa con sus memorias, y esa es la respuesta que les dio a los redactores. De Bárbara Rey. Y eso de 1 a 10, ¿cómo es de espectacular? ¿Un 10? ¿Un 10? ¿Cuándo los reyes hablan así? Un jefe del Estado, Luis. Pero si es que les ha dejado planchados a los reporteros que estaban allí. Pero además si es que lo hemos visto en silla de ruedas. Bien, Lleva 2 años o 3. Las memorias le preguntaban por las de Laurence Debré, ni siquiera por las de Bárbara. O sea, que es que era por sus propias memorias, que sabes que están ahí en capilla. Se podía jugar con el equívoco, ¿no? Bueno, no lo sé qué decir, pero el caso es que no estaba de muy buen humor ayer. En ninguno de los 2 casos eran fidedignas. Bueno, eso sin duda, las memorias ya sabes lo que se dice al respecto. No sé si tendréis alguna idea del rumor de que se está planteando mudarse a Cascais a vivir, fíjate, volver a Portugal, lo conté aquí y además, país en el que él yo conozco pasó su Cascais, infancia. yo estuve en unas vacaciones de Semana Santa, está justo al lado de Estoril, es un sitio precioso, pequeñito, muy cómodo para vivir, y eso sí, luego tienes que ir a Lisboa casi todo. Pero está a menos de 1 hora. No. Pero ya es un pueblo ahí. No, está muy Ronaldo bien. Tendrá tiene un como. al lado que tendrá 20.000 habitantes, 15, 20.000, muy bonito. Muy bonito. Bueno, eso por un lado. Y luego tenemos las cosas de los padres y los hijos, las madres y los hijos. Sé que no es un caso similar, pero luego sí que tiene similitudes, ¿no? Y me refiero por un lado a Isabel Pantoja y a Rocío Carrasco Rocito. ¿Por qué no es un caso similar? Pues porque en el caso de Rocío Carrasco, su hija no ha ido por las revistas contando sus desvelos y sus problemas con su madre para obtener dinero. Ayer se vieron la cara en los juzgados, Audiencia Provincial de Madrid, el juicio de la fábrica de la tele, porque ya sabes que ese proceso sigue siendo juzgado. En un principio no se admitió la demanda, pero ella insistió y le pide a su madre, le pide 1 millón de euros a la productora, no a su madre. Su madre acudió a declarar en calidad de testigo y parece ser que ni se cruzaron palabra en la sala, como viene siendo la habitual. Niña salió llorando. Ella salía nerviosa. ¿Pero por qué pide 1 millón? ¿Por qué siempre hablas para la gente informada? Porque en el docu-reality que se hizo de contar la verdad para seguir viva que hacía la fábrica de la tele, se mostraron documentos, informes médicos, informes psicológicos y se contaron intimidades de esta niña cuando era una menor. Entendido. Eso es. Lo tiene. La verdad es que lo tiene crudo. De todas formas, informes médicos, aunque sean mayor, no se pueden También revelar. Es verdad, tienes razón. Sí, bueno, de hecho, el que desencadena este juicio es un informe psiquiátrico del hijo adoptado de Ortega Cano, que saca, Mila Jiménez, que en paz descanse, saca un papel. Y era una ficha de un hospital psiquiátrico, pero ligado a la cárcel, o sea, de alguien, un interno que está en tratamiento psiquiátrico, que era este muchacho, José Fernández. Pero eso es la operación deluxe, eso no tiene nada que ver. No, pero me refiero que ese es el momento en que la gente dice, ¿pero qué está pasando en la televisión? Esto es ella contra el documental y contra la productora. Pero es la misma productora que cree que se puede hacer cualquier cosa. La productora es la misma. Eso por un lado, y luego lo de Pantoja, que todavía no ha reaccionado, que sepamos, al nacimiento de su nuevo nieto. Ni lo hará. Pero
¿Ves cómo te gustan los temas judiciales? Ahí Luis sí que... Sí, es que no te voy a hombre. decir nada porque luego dicen que por segunda semana consecutiva hemos peleado, entonces... tienes razón, Luis. Todo lo que digas es cierto. No. Cara Podrá de ser usado estupor, en una sala. cara de pío que yo no he sido. No, sobre todo que es que me cuesta mucho entender la profundidad de las cosas que vende, porque ella siempre habla para la gente que está en el contexto, y yo no tengo ni puñetera idea de lo que habla. Que no escuchas. ¿Ves? Es que ya le empiezo a reñir. Sí, claro, que no puede ser, no puede es ser. una española, ya sabes, tralla y tralla, o sea... Pero vamos, que se lo pasó muy bien Luis en la fiesta. Estuvo Hombre. muy bien en la fiesta. Oye, conocí Sí. a tu hija, qué belleza más espectacular. Te lo estoy diciendo, me dicen, No se parece nada. corriente, digo, corriente. No se parece a mí en nada. No. ¿Qué no. va? Pues claro que se se parece un parece. poco en el carácter. Ahí sí que es un poco más... Pero yo es que no la conocía, yo me quedé patidifuso. Yo la había visto, pero es que cada 6 meses cambian. Hacen Es que un- va sí. a cumplir 18. Sí. Pero llegó aquí con un grupo de jóvenes. Bueno, o sea, los llevaba... No, vosotros por ahí, los llevaba, pero vamos. O sea, que eso lo he heredado a la madre. Bueno, ¿no? pero más si cabe, más si Físico cabe. no se parecen nada, pero que no se bueno, parecen nada. Físicamente, yo... Mira, la gente va a pensar que tienes que ir a Rementería, ¿eh? Pero porque, pero que un te... fisioterapeuta, que tengo una Sí, contractura. no, pero eso es ya la visión. Yo creo que es de hacer así, de achinar los ojos verdes. Pero eso te da una cierta gracia. Bueno, eso pues no vamos te lo a la cambias. tarea porque ya... Y luego Paloma Barrentes quiere hablar de Colate, por cierto, que sabe lo que ocurre con... ¿Te acuerdas que está pendiente Sí. de el 95.000 juicio con Paulina Sí, ya, sí. que le tiene ahí puesto Paulina, el pie en el cuello? amiga de la querulante Rocito. Es verdad, tienes razón. Mira, ese detalle no lo había traído yo. Qué barbaridad, qué dominio tienen estos del árbol genealógico aquí de todo el mundo. Querulante. Qué barbaridad. Yo creía que Colate era una marca de dentífrico. Casi, Colgate. Por la cara que estabas poniendo me daba esa sensación. Colate, sí, Nicolás Colgate, el mal aliento combate Pero- y protege la caries dental. Protege estupendo, de Colate. la caries dental. Y además cuando no te habla del Badajoz, en el que estaba hasta hace media hora Sí. de presidente o de sus no sé cuántos, Sí. te habla del Juan Sebastián Elcano, que ha montado en él. O sea, tiene vivencias, Colate, nos puede... No, muchas vivencias sí, pobre. y vivencios también. Pobre. Venga, vamos a la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.